Damos gracias al Señor que podamos seguir en esta mañana adorándolo a Él por medio de la exposición de su palabra. Hermanos, todos y sin excepción, reaccionamos de alguna manera cuando escuchamos la palabra de Dios. Nadie, cuando escucha el mensaje del Evangelio, se queda sin reacción. O lo recibe o lo rechaza. No hay términos medios. Nadie permanece neutral frente al Evangelio. Y eso lo vamos a ver hoy en el pasaje que tenemos en Hechos, capítulo 13, los versículos del 13 hasta el final del capítulo. Vamos a encontrar el primer gran sermón misionero de Pablo en este mundo, predicado en una sinagoga, primeramente a judíos, a un auditorio en donde habían judíos, pero donde había también gentiles prosélitos, gentiles que estaban buscando al Dios verdadero a través del judaísmo, gentiles temerosos de Dios. Lo que sigue no es solo una predicación histórica del apóstol Pablo, sino un modelo eterno de cómo Dios salva, cómo los hombres tienen responsabilidad al responder y cómo la palabra avanza aún en medio del rechazo que pueda traer. Este pasaje nos enseña que el crecimiento de la iglesia no solo va a depender de que haya contextos favorables, de que hayan personas que quieran oír la palabra o no, sino del poder de la palabra proclamada y del propósito soberano de nuestro Dios. Por tanto, y escuche la verdad del pasaje en esta mañana, debemos exponer el Evangelio a todos para la salvación de aquellos que se arrepienten y crean. Se lo repito en esta mañana, debemos exponer el Evangelio a todos para la salvación de aquellos que se arrepientan y crean. Les invito entonces conmigo a ir a Hechos, capítulo 13, los versículos del 13 al 52, al final del capítulo, y que podamos leer este pasaje para que Dios nos hable en esta mañana. Dice la palabra del Señor en Hechos, capítulo 13, desde el versículo 13. Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y en el día del reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo: hombres de Israel y los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo fuerte los sacó de ella. Por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. Después de esto, Dios le dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Cuando lo quitó, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de éste, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Después de que Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera decía: ¿quién piensan ustedes que soy yo? Yo no soy el Cristo, pero miren, viene tras de mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocer a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras cuando lo condenaron. Aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandara a matar. Cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo levantó de entre los muertos,
y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos, al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él todo aquel que cree es justificado. Tengan pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello de lo que se habla en los profetas. Miren, burladores, maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían aunque alguien se las describiera. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándole, les instaban a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos los ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su región. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este glorioso alimento, Señor, para nuestras vidas, Señor, y para nuestro caminar delante de ti, Señor. Te pedimos ahora que seas con cada uno de nosotros, Señor. Muéstranos a través de tu palabra, Señor, las grandes maravillas de tu evangelio, Señor, y lo que hemos de hacer en nuestras vidas para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, les repito una vez más la enseñanza de este pasaje. Debemos exponer el evangelio a todos para la salvación de aquellos que se arrepientan y crean. Y esto lo vamos a ver en dos grandes secciones de este pasaje en la mañana. La primera gran sección va a ser desde el versículo 13 hasta el versículo 41. Cómo la exposición de la palabra de Dios es delante de todos los hombres. Si vemos el contexto anterior, lo que vimos el domingo de la semana pasada, Bernabé y Saulo fueron escogidos por Dios para hacer un viaje, para llevar el evangelio a las naciones, y comenzaron este viaje misionero para la expansión del evangelio, recibiendo a personas que creyeron, pero también recibiendo oposición de parte específicamente de un hijo del diablo. No sé si ustedes se acuerdan, aquel mago llamado Barjesús, al lado del procónsul, literalmente se oponía constantemente a que el procónsul oyera el evangelio. Pero aún así, la palabra de Dios fue predicada en Chipre. Nos encontramos ahora que Pablo y Bernabé están saliendo de Chipre. Y si vamos a los primeros 3 versículos de este pasaje, podemos ver que Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafo y llegaron a Perge de Panfilia. O sea, salieron de la isla y volvieron a ir hacia el continente asiático.
Pero hay un detalle que Lucas nos narra aquí. Lucas nos dice en la segunda parte del versículo 13, pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. De hecho, el pastor Andy el domingo pasado les decía que yo les iba a explicar por qué Juan, un colaborador que ellos se habían llevado desde Antioquía para predicar el evangelio, iba ahora a dejarlos, a rechazarlos completamente y iba a volver hacia Jerusalén. Si nosotros vemos el texto, Lucas nos quiere dar el detalle de que Juan Marcos se alejó de ellos, pero no nos dice ni el por qué, no nos da detalles. Lo único que nos dice es que se aparta de ellos y vuelve a Jerusalén. ¿Qué quiere decir este detalle específicamente aquí? ¿Que Juan Marcos negó el evangelio? Eso no lo dice el pasaje. ¿Que Juan Marcos no quiere saber más nada de Pablo y de Bernabé? Tampoco lo dice el pasaje. Lo que está diciendo el pasaje es que Juan Marcos no tuvo la suficiente fuerza, la suficiente determinación, la suficiente perseverancia para continuar con la misión de exponer, de expandir el evangelio en este mundo. Y hasta este mismo momento pudiéramos tener a Juan Marcos como un personaje muy negativo, porque es un líder que está yendo con Pablo y con Bernabé a predicar el evangelio, que está abandonando la obra. Sin embargo, y voy a ser parecido al pastor Andy, cuando lleguemos a otro pasaje, vamos a ver cómo se va desarrollando la historia de este detalle que narra Lucas. Lo único que voy a decir es que Juan Marcos es uno de los autores de los 4 evangelios que tenemos. Cuando usted lee el evangelio de Marcos, está leyendo el evangelio de este Juan Marcos, que en este momento verdaderamente sí dejó solo a sus camaradas de misión con respecto al evangelio, pero veremos a lo largo de la historia cómo él vuelve a recuperar la confianza de algunos y vuelve a servir en la obra del Señor. Juan Marcos abandona la obra, pero Pablo y Bernabé continúan la obra que el Espíritu Santo les había encomendado. Hermanos, esto nos muestra una cosa clara. La misión de Dios no se detiene nunca por las debilidades humanas. Juan Marcos mostró debilidad humana en poder seguir con el avance del evangelio, pero eso no significó que la misión de Dios de que el evangelio se expandiera por todo el mundo conocido se detuviera. El principio que debemos aprender de esta baja sensible es el siguiente: Dios es fiel a su plan, aun cuando sus siervos fallan. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la soberana voluntad de Dios que estamos viendo en este libro de los Hechos? Que el evangelio se expanda, que vaya de Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y que una deserción específica no va a impedir eso. Dios no hay quien lo frene, hermanos. No hay quien lo frene. Puede verlo a lo largo de la historia. Se han levantado potencias, imperios, poderes, armas, la ciencia, lo que quieran. Pero el plan de Dios va a ejecutarse aunque los siervos fallen. Bernabé entonces, a partir del versículo 14, vemos que llega junto con Saulo a una sinagoga en Antioquía de Pisidia y vemos que estando en el día de reposo donde se reúne el pueblo de Israel en la sinagoga para escuchar la palabra del Señor, unos hombres oficiales de la sinagoga les mandan a decir: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, que puedan hablar. Esto era común en la sinagoga. Cuando venían judíos de otras regiones y pasaban de visita en las sinagogas, era común que les dijeran: si tienen alguna palabra de exhortación, si tienen alguna palabra de aliento, que la puedan dar para los demás hermanos. Así que Pablo va a tomar esta oportunidad como una gran oportunidad para predicar el evangelio. Ellos pudieran haber exhortado con las mismas palabras en el Antiguo Testamento, pudieran haber exhortado con la obediencia a la ley, pero el mensaje grandioso del evangelio, el mensaje que salva, es lo que Pablo siempre tiene en mente y es lo que tú y yo debemos tener en mente cuando se nos dan las oportunidades de hablar, de animar y de exhortar. Si usted sigue conmigo, a partir del versículo 16 y hasta el versículo 37, Pablo va a exponer un discurso donde va a culminar con la trascendencia del evangelio de Jesucristo. Pablo levanta su mano haciendo señal y empieza el discurso. Y vamos a poder resumir grandemente, porque lo que Pablo empieza a hacer con este pueblo
que los que estaban sentados ahí eran judíos y gentiles prosélitos temerosos de Dios. Y él les empieza a hacer un recuento de toda la historia de Israel, desde los tiempos en que Dios seleccionó a la nación de Israel y estaban esclavos en el tiempo de Egipto. Pablo hace el recuento de la obra de Dios con Israel desde Egipto y lo hace hasta Juan el Bautista. Pablo recorre toda la historia de Israel en este discurso. Primero, la elección soberana de Israel como pueblo por el cual Dios iba a traer el Mesías. La paciencia divina que tuvo con este pueblo, porque este pueblo fue duro de servir en el desierto, fue duro de servir en el tiempo de los jueces, fue duro de servir en el tiempo en cuanto pidieron un rey conforme a su propio corazón y no conforme al Señor. Aún así, Dios mandaba gobiernos providenciales para el pueblo de Israel. Le mandaba a los jueces. Después de que pidieron un mal rey como Saúl, les puso a David un rey conforme al corazón de Dios. Y a través de David es donde Pablo va a enlazar la promesa mesiánica del Salvador. Si usted va conmigo hasta el versículo 22, dice, cuando lo quitó a Saúl, dice, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó, dice, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Dice el versículo 23, de la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Aquí es cuando Pablo está introduciendo el evangelio en la historia de Israel, porque hasta ese momento el pueblo de Israel seguía esperando al Mesías prometido. Seguía esperando al rey descendiente de David, el que les iba a suplir de todos sus problemas políticos, económicos, sociales, como nación, que iba a restablecer la gloria de Israel como la nación escogida por Dios. Ahora bien, Dios hizo todo eso, pero hizo todo eso con el principal problema que tiene no solo Israel, sino todas las naciones de este mundo, que es el pecado. Dios no vino para traer un salvador o un rey grandioso que enalteciera a la nación y lo hiciera una potencia mundial. Dios vino a traer por medio de Jesús un salvador que enalteciera a todo el pueblo de Dios, judíos y gentiles, para que fueran una nación próspera, sí, pero próspera espiritualmente, dando la salvación eterna. Si usted vuelve a tener con detalle este discurso de Pablo, desde el versículo 16 hasta el versículo 23, hay más de 14 citas del Antiguo Testamento. Y yo le invito a que usted pueda en su casa a ir cita tras cita y ver cómo Pablo va encajando la historia de la iglesia de Israel y cómo les va mostrando, Dios proveyó y aún así ustedes eran duros. Dios proveyó y aún así ustedes no merecían esta paciencia divina del Señor. Ahora, cuando ya Pablo introduce a Jesús en el versículo 17, todo el discurso de Pablo ahora se va a tornar a mostrarles a estos hermanos en esta sinagoga de Antioquía de Pisidia el glorioso evangelio. Usted va conmigo al versículo 24, lo siguiente dice, después de que Juan predicó, y él trae a Juan el Bautista porque los israelitas conocían la figura de Juan, dice, antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía, ¿quién piensan ustedes que soy yo? Yo no soy el Cristo, pero miren, viene tras de mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias del pie. Les está diciendo, este Jesús, este Mesías, este descendiente de David, no es Juan el Bautista. Juan el Bautista abrió el camino a través del bautismo del arrepentimiento. Juan el Bautista fue un elemento más de Dios, después de todos los profetas, para decirle a Israel, arrepiéntanse de sus pecados, porque el Mesías viene a salvarnos. Pero el pueblo de Israel, una vez más, no escuchó la voz de Dios. Ahora viene cuando Pablo hace una pausa en el discurso. Fíjense cómo versículo 26 dice, hermanos, hijos del linaje de Abraham. Ahí cuando dice hijos del linaje de Abraham, le está hablando específicamente a los judíos que están sentados en la sinagoga. Que toda la historia que acababa de hacer es la historia de su nación, desde su padre Abraham, desde su primer profeta Moisés, desde los jueces, los reyes, todo lo que habían pasado ellos lo conocían al dedillo. Pero también le está hablando a otras personas. Dice, y los que entre ustedes temen a Dios,
Le está hablando a los gentiles prosélitos temerosos de Dios que están también sentados en la sinagoga. Dice, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Dice, Pablo lo que está diciendo con esta frase es, ahora lo que les voy a decir es cómo nosotros como pueblo, como nación, como todos los que escuchen, van a poder ser salvados. Dice, pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocer a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras cuando lo condenaron. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Pablo está diciendo, ese mismo Jesús, el descendiente de David, el que vino a ser el Mesías, en Jerusalén no le reconocieron. Y aun cuando todos los profetas apuntaban a Jesús, y usted ve a Habacuc apuntando a Jesús, y usted ve a Jeremías apuntando a Jesús, usted ve a Daniel apuntando a Jesús, usted ve al profeta Isaías apuntando a Jesús, y ellos no lo reconocían, le dieron muerte y lo condenaron. Y diciendo, y lo condenaron injustificadamente, versículo 28, aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandara a matar. Cuando había cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y por muchos días se apareció a los que habían subido de él, de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Aun cuando injustificadamente lo condenaron y lo mataron, haciendo eso, se cumplió todo lo que estaba escrito acerca de Jesús. Y no fue que murió, sino que resucitó y dio testimonio de su resurrección. Y todos los que fueron testigos son los que ahora están proclamando las buenas nuevas de salvación a este mundo. La resurrección, hermano, es la confirmación pública de que Jesús es el Mesías prometido. Porque no solamente ha vencido al pecado, conforme lo dijo, y se arrepentidos y creer porque el reino de los cielos se ha acercado, sino que vence la muerte también a través de su resurrección. A partir entonces del versículo 32 y hasta el 37, tenemos las promesas de Dios cumplidas en Jesús. Y Pablo va a estar usando citas de Salmos y de Isaías en esta sección. Dice, nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. En el Salmo 2 tenemos esta cita que Pablo está haciendo aquí, y Pablo la está utilizando para decir, Dios fue el que literalmente resucitó a Jesús de entre los muertos. Dice, y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos, para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera, les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Y esto es una cita de Isaías, en donde los intérpretes de la ley pensaban que David no había visto corrupción, que David después de muerto Dios lo había ascendido de una manera que su cuerpo no había visto corrupción y que su descendiente, por tanto, tampoco vería corrupción. Pero Pablo hace la interpretación correcta de este pasaje. Dice, por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y explica, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió significa ahí que murió, y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel en quien Dios resucitó no vio corrupción. ¿Qué está haciendo Pablo? Cuando dice aquí, les daré las misericordias fieles de David y no permitirás que tu santo vea corrupción, Pablo está atribuyendo directamente estos pasajes a Jesucristo. Jesucristo es la misericordia fiel de David. Es la misericordia de aquella profecía que decía, de la descendiente de David vendrá el Rey perfecto, el Mesías prometido, y que el santo no vea corrupción. Quien único no ha visto corrupción de su cuerpo ha sido Jesucristo como nuestro Mesías. Y también tenemos a un profeta, si no me equivoco, Elías y a Enoc, que el Señor los levantó sin querer morir. Pero Cristo ciertamente murió y resucitó y nunca vio corrupción. Entonces, Pablo concluye en el versículo 38 y 39 con el corazón del Evangelio, el perdón y la justificación de pecado. Dice, por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de los pecados.
y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Hermano, Pablo, después de haberle dado toda la historia del pueblo de Israel, después de haber enlazado las promesas del Mesías y el cumplimiento en Jesús acerca de ese Mesías, le está diciendo, donde único hay perdón de pecado, donde único hay justificación de esos pecados, es en Cristo Jesús. Y se lo dice bien claro, le dice, en Cristo hay perdón de pecados, en la ley, las cosas que no pudieron ser justificadas en la ley de Moisés, por medio de él, todo el que cree es justificado. Pablo está mostrando concretamente que la ley de Dios no es para salvación. La ley de Dios es para reconocer que no podemos cumplir el estándar de Dios, que por mucho que puedas esforzarte en tu vida, nunca cumplirás la ley de Dios a cabalidad. Y por tanto, la ley es un ayo, como dice otro pasaje en el Nuevo Testamento. Es una cosa que te lleva a donde único está la salvación, a donde único está la justificación de pecados. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, Pablo no concluye aquí su discurso. Versículos 40 y 41, después de decirle que donde único hay salvación, perdón de pecados y justificación es en Cristo y no en la ley, les hace una advertencia solemne a aquellos que le están escuchando. Dicen, tengan pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello de lo que se habla en los profetas. Y literalmente cita a Habacuc 1:5. Dice, miren burladores, maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían, aunque alguien se las describiera. El juicio viene, es lo que está diciendo Pablo. Si tú desprecias la gracia de Dios, si tú desprecias el mensaje de salvación, el juicio va a venir a tu vida. En el contexto de Habacuc, la obra que iba a hacer Dios en el momento exacto de Habacuc era que Dios iba a arrasar con el pueblo de Israel por medio de las naciones. Y ellos jamás esperarían eso. ¿Por qué? Porque la nación de Israel estaba completamente en pecado. Y Pablo usa ese mismo pasaje en el contexto de, si tú no te arrepientes de tus pecados, si tú no reconoces la salvación que está en Cristo Jesús, va a venir una obra la cual tú no vas a creer tampoco, que es cuando viene el juicio de Dios por nuestros pecados. Hermanos, ¿cómo podemos aplicar hasta aquí este pasaje para nosotros en nuestra vida? Primero, ¿cómo podemos aplicar la acción de Juan Marcos de dejar la misión que Dios había dado a su siervo? Primero, no juzguemos a primera vista los abandonos de hermanos en medio de la tarea de anunciar el Evangelio. Sí, Juan Marcos hizo mal. Juan Marcos no hizo lo que estaba llamado a hacer en su momento. Pero como veremos más adelante, Juan Marcos se arrepiente, Juan Marcos vuelve a levantar la mano para ir a predicar el Evangelio a este mundo y la historia al final lo recoge como uno de los 4 evangelistas. Así que, sí, hay que condenar cuando los siervos fallan, pero no significa que lo desechemos completamente ni que lo juzguemos como que Juan Marcos en este caso era un incrédulo completamente o era un apóstata de la fe. Simplemente en su debilidad humana no cumplió con lo que había mandado el Señor. ¿Qué podemos hacer nosotros también, hermanos? No perdamos la centralidad de Cristo en nuestra fe y en nuestro servicio. Perseveremos en la misión que nos ha dado Dios, aun cuando otros se aparten o aun cuando otros se desvíen. Y esto es importante en nuestro contexto. Lo que nos sostiene a nosotros, hermanos, es el Evangelio. Lo que nos sostiene a nosotros, hermanos, cuando hacemos las cosas, es el Evangelio. A nosotros no nos sostiene la iglesia, y es bueno que la iglesia nos cuide, nos ayude, nos llame, nos visite, se preocupe. A nosotros no nos sostiene las obras que nosotros hacemos para agradar al Señor, porque nada de eso se puede hacer si usted está enfermo tirado en una cama. Usted ni puede visitar a sus hermanos, ni puede servir en ese momento. A nosotros lo que nos sostiene, la esencia del sostenimiento del creyente, es Cristo nuestro Señor. Así que siempre tenga en mente eso. Yo sirvo para ayudar a mis hermanos, pero mi principal motivo para servir es Cristo, mi Señor y Salvador. Yo tengo una fe, yo ayudo, yo ministro, yo evangelizo, para que las almas se salven, sí,
Y gloria al Señor, tenemos muchas almas perdidas en esta ciudad, en este país, en este mundo. Pero por sobre todas las cosas hago eso por Cristo, nuestro Señor y Salvador. No se pierden los caminos de yo sirvo, pero mi mente y mi corazón de alguna manera se están alejando de Dios. Yo tengo mucha fe y oro por muchas cosas, por enfermedades, por cosas económicas, por medicamentos, por economía, por lo que sea. Sin embargo, te estás alejando de Dios, porque la centralidad siempre tiene que ser Cristo Jesús, nuestro Señor. Apreciemos la rica historia de la obra de Dios desde la creación hasta Jesucristo. El Nuevo Testamento no solo se nos dio para que veamos lo que pasó en Israel o para que veamos cómo llegó la obra hasta Cristo Jesús, sino para que aprendamos también de ella, para que saquemos y extraigamos las enseñanzas de cómo lo que hizo Israel como pueblo de Dios escogido en ese momento, no lo repitamos nosotros como el pueblo de Dios escogido que es su iglesia. Así que apreciemos esa historia y extraigamos la enseñanza de ella. Presentemos, hermanos, el Evangelio siempre. Y con los hermanos que he podido conversar de manera personal, siempre les digo, predicar el Evangelio no es que tú te encuentres con un pariente, con una amistad, con un compañero de trabajo y le digas, yo voy a una iglesia, el domingo te paso a buscar y vienes para que oigas la predicación. Ese no es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es que a tu familiar, a tu amigo, a tu compañero de trabajo, de escuela, tú prediques las buenas nuevas de salvación que este mundo necesita. Y cuando se está acabando la conversación, lo invites a la iglesia. Pero nuestra obra y nuestra tarea no es invitar a la iglesia, es predicar el Evangelio. Podemos tener temores, que no nos salen las palabras, que no sabemos versículos. Usted conoce el Evangelio por el cual usted ha sido salvado. Ese mismo Evangelio que usted entendió para salvación es el mismo Evangelio que tiene que comunicar. Tan sencillo como eso. Y si usted tiene temor porque las palabras no le salen, busque de la palabra de Dios. Órele al Señor que le guíe en la palabra para que cada día tenga mejor entendimiento y mejor profundidad de cómo puede entregar el Evangelio a este mundo. Hermanos, debemos exponer el Evangelio a todos, a todos. El Señor nos llama a ser discípulos a todos, para que aquellos que crean y se arrepientan sean salvos por el Evangelio. Demos gracias a Dios que en Cristo ha cumplido las promesas para con su pueblo. Cristo es el Mesías prometido porque todo, y como lo vimos en el pasaje, todo lo que se escribió de Él lo cumplió. Aún en el punto de estar en la cruz y que sus vestiduras fueran rasgadas y repartidas en un juego de azar. Aún cuando le dieron a beber vinagre, aún cuando traspasaron su cuerpo, toda la escritura que estaba profetizada acerca del Mesías, Cristo la cumplió. Por eso es que tenemos una certeza de que Cristo es el verdadero Mesías, de que Cristo es nuestro Señor, de que Cristo es nuestro Salvador. Creamos que solo Jesús justifica. No hay nada que hacer, no hay nada que complementar para ser salvos. No hay justificación mediante nuestras obras de la ley. La única justificación que puede tener el ser humano en este mundo es la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Hermano, eso nos da un maravilloso descanso, porque significa que para salvarnos, para nuestra salvación, para nuestro perdón de pecado, no tenemos que hacer nada. Usted se imagina ahora que para salvarnos nos dijeran, usted para salvación tiene que creer en Cristo y tiene que subir los 7 picos más altos del mundo. Empezando por el Monte Everest, que es más alto. ¿Usted se lo imagina? ¿Cuánta gente se salvaron? Muy pocas. De hecho, no sé si llegan a 100 personas las personas que han subido los 7 picos más altos del mundo a la vez. Entonces, no es por obra, no es por el impulso humano, no es por nuestra energía, no es por nuestra habilidad, por nuestro pensamiento. Es por la fe en Cristo Jesús y solo en Cristo Jesús. Tengamos cuidado, hermano, de no menospreciar la obra de Dios en Jesucristo. Como Pablo le está advirtiendo a estos hermanos que están aquí. Dice, si ustedes rechazan la obra de Dios en Cristo Jesús, ustedes van a recibir las consecuencias. Necesitamos exponer el Evangelio a todos. A los que lo van a rechazar, porque no sabemos quién lo va a rechazar, y a los que van a creer, porque no sabemos quién va a creer. Solo Dios es quien sabe
quién va a arrepentirse y creer en el Evangelio. Para los amigos que nos visitan en esta mañana, hoy a través del sermón de Pablo, en esta sinagoga de Antioquía, has escuchado el mensaje del perdón. La religión, inclusive la ley de Dios, no puede salvarte. Rechazar a Cristo es rechazar la única esperanza de salvación que tienes en este mundo. Así que nuestra exhortación como pueblo de Dios siempre es: busca de Dios, arrepiéntete de tus pecados y cree en Él para tu salvación. La segunda parte de este pasaje, los versículos del 42 al 52, vamos a ver que la exposición del Evangelio a todos resulta en oposición, pero resulta también en salvación. Fíjense a partir del versículo 42 como dice: al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablara de estas cosas. Terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos, muchos del pueblo de Dios, aquel que Dios había escogido para que viniera el Mesías, pero también hay otra parte, y de los prosélitos temerosos de Dios, aquellos gentiles que estaban buscando al Dios verdadero a través del judaísmo, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, les instaban a perseverar en la gracia de Dios. Hermanos, muchos judíos y gentiles ruegan volver a escuchar la palabra de Dios en el próximo día de reposo, mientras son persuadidos a perseverar en ella. ¿Qué estamos viendo aquí? Que la exposición del Evangelio resulta en salvación. Que la exposición del Evangelio nunca es en vano. La palabra de Dios nunca vira completamente vacía. Pero también vamos a ver la oposición al Evangelio. Versículo 44. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Lucas está siendo aquí bastante específico. No dice que toda la ciudad, pero dice que la mayoría de la ciudad, casi toda la ciudad, se reunió, y me imagino que no cabían en la sinagoga, fuera de la sinagoga, a oír las palabras de Pablo y de Bernabé. ¿En dónde estamos? Estamos en una ciudad dentro de la nación de Israel, donde la mayoría son judíos. Estamos en una ciudad fuera completamente de Israel, en donde la mayoría eran incluso gentiles no prosélitos del judaísmo, personas que habían escuchado las buenas nuevas de salvación a través de boca durante toda la semana, de sábado a sábado, y que ahora querían escucharlo con sus propios oídos. Aún así, dice el versículo 45, pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Hermanos, al otro día de reposo, los judíos celosos rebatían a Pablo. ¿Por qué? Porque el orgullo judío en ese momento entendía y pensaba que la salvación tenía que ser para ellos, que la salvación era para ellos y para aquellos gentiles que se habían convertido a judaísmo, que eran prosélitos dentro de la sinagoga, pero no concebían en su mente que un gentil, una persona que había vivido toda su vida apartada de Dios, pudiera tener posibilidad de salvación. Y por eso, fíjense qué tan celosos y orgullosos fueron los judíos. Dice aquí que blasfemando contradecían lo que Pablo decía. O sea, llegaron al punto de blasfemar y contradecir lo propiamente que habían oído el sábado anterior, el cual era la salvación por medio de Cristo Jesús. Lo estaban contradiciendo por el orgullo de que ellos supuestamente son la nación de Dios y que los gentiles no tenían cabida delante de Dios. Ahora bien, el problema aquí no fue la claridad del mensaje. Pablo fue excesivamente claro en su discurso. El problema aquí era la condición del corazón y específicamente la condición del corazón de estos judíos celosos. No soportaban. Hasta ese momento siempre la nación de Israel se enorgullecía en parte porque era la nación escogida por Dios para que viniera el Mesías y en parte porque el propio pecado los hacía enorgullecerse de que ellos eran la nación espiritualmente por encima de todos los demás. Cuando a lo largo de la historia vemos que vez tras vez se mezclaron con ídolos, se mezclaron con otros dioses, se mezclaban con otras naciones y caían y Dios les mandaba las consecuencias y aún así los rescataba. Pero ese orgullo de ser la nación espiritualmente superior a las demás no les permitía ahora de que gentiles que siempre andaban con ídolos,
de que gentiles que siempre andaban a lo mejor haciendo muchos pecados, estuvieran ahora siendo salvados igual que ellos. Dice entonces el versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valor, dijeron: era necesario que la palabra de Dios le fuera predicada primeramente a ustedes. Porque si usted va a la carta a los romanos de Pablo, siempre dice al judío primeramente y después al griego. Jesús vino primeramente a los suyos y los suyos no le recibieron. Ahora bien, Pablo no se queda ahí. Pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, porque al blasfemar contra el Evangelio, al blasfemar contra lo que Pablo enseñaba, están rechazando directamente el Evangelio, dice Pablo, así que ahora nos volvemos a los gentiles. Pablo está diciendo, hermano, que puesto que ustedes desechan el Evangelio, y es una responsabilidad de esos judíos en ese momento, ellos eran los que estaban desechando los productos de los pecados en su corazón, dice que ahora él va a exponer abiertamente el Evangelio a todos los gentiles. No a los judíos nada más, no a los gentiles prosélitos dentro de la sinagoga, sino a todos los que estaban en ese lugar. Y va a citar Isaías 49:6, dice, porque así nos los ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Aquí Pablo hace un cambio, porque si usted va a Isaías 49, versículo 6, dice, te he puesto como luz a las naciones. Pero ¿qué cosas no son las naciones sino personas gentiles que no estaban vueltas al Señor? Dice, te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Y eso, el profeta Isaías lo estaba diciendo directamente del Mesías. Mesías es la luz que alumbra a este mundo para Israel y para todas las naciones, a fin de que llegue la salvación hasta lo último de la tierra. Y Pablo lo está usando aquí ahora para decir, el Evangelio no va a ser solamente proclamado a ustedes, va a ser proclamado a todo el mundo. ¿Y cuál fue entonces el resultado maravilloso de esta proclamación a todos? Versículo 48. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Hermano, creyeron los que estaban ordenados a vida eterna. La soberanía del Señor se vuelve a mostrar. ¿Creyeron todos los gentiles que estaban en Antioquía de Pisidia? No. Creyeron los que Dios les permitió, que el Espíritu Santo entrara, que cambiara sus corazones, que le quitara sus vendas y que pudieran ver la luz de este mundo, Jesucristo, como su Señor y Salvador. Ahora cuando seguimos versículo 49 en adelante dice, y la palabra del Señor se difundía por toda la región. A esta región que ellos habían arribado desde Chipre, dice que la palabra comenzó a difundirse. Porque el plan de Dios es indetenible. Porque el plan de Dios, a pesar de la oposición, se va a llevar a cabo. Pero no solamente la palabra se difunde y se expande, sino que también se van a volver a oponer. Versículo 50. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su región. ¿Usted se imagina? Este grupo de judíos celosos, orgullosos, que rechazaron el Evangelio, que no admitía que los gentiles fueran salvos por medio del Evangelio, ¿qué hicieron? Fueron a las mujeres más distinguidas de la región. Recuerden que había una cultura en que las mujeres a lo mejor no eran mucho socialmente hablando, pero si tenían negocios, si tenían poder y si tenían estatus, podían tener cierto poder y cierto movimiento. Dice que fueron a las mujeres distinguidas, a las mujeres piadosas y a los hombres prominentes. ¿Qué fue lo que trató de usar la oposición al Evangelio? El poder económico, el poder político, el poder social. ¿Para qué? Para generar una presión y que aquellos que no se habían convertido al Evangelio en la ciudad provocaran una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de la región. Ahora bien, ¿qué hicieron Pablo y Bernabé? Versículo 51. Habían predicado el Evangelio en la región.
se habían convertido personas. El evangelio se había difundido por toda la región. Versículo 51. Se sacudieron el polvo de sus pies contra ellos. Y esto era una señal característica de: no tengo que hablar más contigo. Si tú quieres rechazar el evangelio, no tengo que venir más a predicártelo, porque es un rechazo frontal completamente. Y se fueron a otra región, se fueron a Iconio. ¿Por qué? Porque la semilla del evangelio, lo que Dios quiere que se haga, que es predicar el evangelio a todo el mundo, ya en esa región había sido predicado. Y aún con oposición, aún con el orgullo de los judíos, había dado sus frutos entre judíos y entre gentiles. Y termina entonces nuestro pasaje diciendo: y los discípulos, ¿qué discípulos? Los discípulos de esta región, de los cuales habían ellos sido completamente expulsados, estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea, al final el resultado del evangelio es gozo. Ese gozo que el mundo no entiende. Ese gozo de que cuando hay problemas, hay escasez, hay vicisitudes, el cristiano está gozoso, porque tiene a Cristo nuestro Señor y Salvador. Ahora mismo, como estuvimos orando ahora al comenzar nuestro culto, en Venezuela está ocurriendo una situación histórica. Son días cruciales, días de incertidumbre, días que no se sabe lo que va a pasar. Mañana pueden pasar cosas peores, pueden haber otros ataques, puede haber cualquier cosa. Pero hoy, a menos de 48 horas de los sucesos, 30 horas más o menos fue que sucedieron los sucesos, la iglesia en Venezuela se está reuniendo y la iglesia en Venezuela gozosamente está adorando a su Señor y Salvador, a pesar de las circunstancias que los están rodeando. Eso es lo que da, esa es la consecuencia de cuando el evangelio entra a nuestras vidas. Tenemos la paz y el gozo que sobrepasa todo entendimiento, todo estudio y toda cosa humana que quiera tratar de discernirlo. ¿Cómo vamos a aplicar esto en nuestras vidas, hermano? Este glorioso pasaje de la predicación de Pablo y de Bernabé en Antioquía de Pisidia. Primero, el gozo cristiano no depende del éxito visible, sino de la presencia del Espíritu. Donde el Espíritu queda, donde el creyente queda, que vio el evangelio, creyó en Cristo Jesús y se arrepintió de sus pecados, ahí está el gozo cristiano. No importa si es en una catatumba, no importa si es en un hospital, en los últimos minutos de esta vida terrenal, no importa si es en el palacio, en donde sea. Ahí está el gozo cristiano, porque ahí está la salvación que solamente Cristo da. Hermanos, creamos en que la palabra de Dios es efectiva para salvar. El Señor nos dio su palabra y nos dio el evangelio para que lo predicamos. No tenemos que predicar historias, no tenemos que predicar fábulas, no tenemos que atraer a las personas con pragmatismos y mecanismos de este mundo. Lo único que tenemos que hacer es predicar fielmente la palabra y Dios efectivamente traerá a aquellos que en su voluntad Él haya salvado. Exhortemos, hermanos, con el evangelio. Exhortemos a los demás con el evangelio. No tenemos que exhortar con filosofía, no tenemos que exhortar con psicología, no tenemos que exhortar con pragmatismo. Exhortemos con el evangelio. Cuando nosotros estemos pasando por problemas, ya sea por oposición a nosotros por el evangelio o por situaciones en nuestra vida de enfermedades, de problemas familiares, consuele, ayude, exhorte, pero hágalo con la palabra. Hágalo con el evangelio. Porque Pablo y Bernabé, cuando estos judíos y prosélitos salieron de la sinagoga, lo que los exhortaron fue a perseverar en la gracia de Dios y en su palabra. Seamos persuasivos para que otros perseveren en Dios y en el evangelio. Seamos conscientes que la exposición del evangelio viene junto a una gran oposición a él. Y no piense que cada vez que vaya a predicar el evangelio, todo va a ser color de rosas. De hecho, yo creo que todos, de una u otra manera, estamos claros en eso. Siempre estamos como que esperando la mala reacción. Siempre va a haber oposición. Siempre el corazón que está en tinieblas, cuando tú le hablas de la luz, en primera instancia lo rechaza. Pero aún así, perseveremos en predicar el evangelio. Somos demandados a predicar el evangelio a todos, sin excepción. Y creo que esto lo llevamos diciendo por varios capítulos, de hecho.
No importa si es mentiroso, no importa si es ladrón, no importa si es asesino, no importa si es rico, no importa si es pobre, no importa si es analfabeto, no importa si es doctor en ciencia, no importa si es el presidente del país o si es el mendigo que tenemos en la puerta de nuestra casa. Todo ser humano es digno porque tiene la imagen de Dios y necesita el Evangelio para su salvación. Confiemos en que Dios salva a todos aquellos que están ordenados para vida eterna. Nuestra tarea no es convencer a las personas. Nuestra tarea es exponer el Evangelio. La salvación es de Dios. Debemos exponer el Evangelio a todos para la salvación de aquellos que se arrepientan y crean cuando el Espíritu Santo mueva sus corazones para ello. Seamos sabios en cómo enfrentar la oposición. Algunas veces la oposición se va a enfrentar de manera frontal. No me permites predicar el Evangelio, yo lo seguiré predicando, porque es lo que Dios me ha demandado. Algunas veces la oposición se va a enfrentar de manera circunstancial. Me están expulsando de este lugar y hay otro lugar que puedo predicar el Evangelio, me muevo y predico el Evangelio. Pero siempre hemos de enfrentar la oposición haciendo las cosas que el Señor nos manda. No midamos la fidelidad por la aceptación cultural. El rechazo no es señal de fracaso espiritual. Que tú prediques el Evangelio y te rechacen, y prediques el Evangelio y te rechacen, y prediques el Evangelio y te rechacen, no es fracaso, es éxito. Porque lo que Dios nos ha mandado a nosotros es predicar el Evangelio. El resultado es de Dios, no de nosotros. Regocijémonos en Dios cuando anunciemos el Evangelio, pues los resultados son salvación, gozo y la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Para aquellos amigos que están aquí que aún no han creído en el Evangelio, como estuve diciendo en la introducción del sermón, nunca somos neutrales ante el Evangelio. Tú hoy no estás siendo neutral ante el Evangelio. El rechazo es una decisión, como vimos que lo dijo el apóstol Pablo, con consecuencias eternas. Hoy es el día que Dios te ha dado de salvación. El día que al menos por primera o por segunda o por 15ª vez has escuchado el mensaje del Evangelio para que no quedes indiferente a él. Es nuestra exhortación de que busques a Dios por medio de Cristo para que arregles tu relación con Él. Ora en arrepentimiento de tus pecados y fe en Cristo Jesús para que recibas la promesa de vida eterna que solamente Cristo da. Concluyo en esta mañana. Hechos 13 nos muestra una verdad inescapable. La misma palabra que salva también es una palabra que puede ser rechazada. La exposición de la palabra aún así es para todos sin excepción. Cristo tiene que ser anunciado con claridad. Algunos lo van a rechazar por su orgullo, pero otros lo van a recibir por la gracia soberana del Señor. En todo, Dios va a cumplir su propósito. La exposición del Evangelio puede resultar en oposición, pero también en salvación para este mundo. La pregunta final no es si el Evangelio es poderoso, sino qué harás tú con el Cristo que muestra ese Evangelio. Hagamos entonces la verdad de este pasaje. Debemos exponer el Evangelio a todos para la salvación de aquellos que se arrepientan y crean. Oremos entonces, hermanos.